En la compleja coreografía de nuestro mundo moderno, pocas cosas proyectan una imagen de fiabilidad tan sólida como la aviación. Confiamos nuestras vidas, nuestros bienes y nuestras economías a máquinas de metal que surcan los cielos con una previsibilidad casi perfecta. Creemos que entendemos las reglas, creemos que conocemos los límites de la tecnología. Creemos que en una era de vigilancia global y datos instantáneos, nada verdaderamente grande puede simplemente dejar de funcionar sin una explicación clara. Pero, ¿y si esa creencia es solo una ilusión? ¿Y si una pieza fundamental de esa maquinaria global, un avión en el que confían las mayores empresas del mundo, fuera repentinamente declarado obsoleto, peligroso e indigno de volar, de la noche a la mañana y sin una razón que el público pudiera comprender? Esto no es la historia de un solo accidente. Es la crónica de cómo un gigante de los cielos fue borrado del mapa y de los secretos que se ocultaron tras la decisión que paralizó el comercio mundial. Esta es la historia de la orden de la Administración Federal de Aviación que paralizó por completo la flota de MD-11 en todo el mundo. Una directiva sin precedentes que planteó una pregunta aterradora. ¿Qué descubrieron en los restos de un vuelo condenado que los obligó a ocultar la verdad bajo un velo de silencio burocrático, dejando al mundo preguntándose si el verdadero peligro no era un fallo mecánico, sino algo que aguardaba en el cielo? Porque a veces la explicación más simple es solo la cortina de humo más conveniente, y la verdad es mucho más inquietante que cualquier fallo de motor o grieta en el fuselaje. Acompáñenos mientras desentrañamos una de las decisiones más drásticas y misteriosas de la historia de la aviación, una que sugiere que los cielos que damos por sentados podrían albergar fuerzas que desafían no solo nuestra ingeniería, sino nuestra propia comprensión de la realidad. El McDonnell Douglas MD-11 no era un avión cualquiera. Para quienes trabajaban en la industria de la carga aérea, era una leyenda, un caballo de batalla incansable que definía la era moderna de la logística global. Con su distintiva configuración de 3 motores, uno montado en la base de su imponente cola vertical, el MD-11 era reconocible al instante. Representaba el pináculo de una era de diseño aeronáutico, una evolución directa del venerable DC-10, pero mejorado con un fuselaje más largo. Winglets aerodinámicos para mayor eficiencia y una cabina de cristal digitalizada que reducía la tripulación de vuelo de 3 a 2. Era en esencia la culminación de décadas de experiencia en la construcción de aviones de fuselaje ancho, una máquina diseñada para volar más lejos, transportar más carga y hacerlo de manera más eficiente que sus predecesores. Compañías como FedEx, UPS y Lufthansa Cargo construyeron sus imperios intercontinentales sobre la fiabilidad de este avión. Día y noche, la flota mundial de MD-11 transportaba de todo, desde productos electrónicos urgentes y suministros médicos vitales hasta componentes industriales masivos. Su capacidad para cruzar océanos sin escalas lo convirtió en la columna vertebral de la cadena de suministro global. Cuando pedías un paquete de un día para otro desde el otro lado del mundo, lo más probable es que hubiera pasado tiempo en la bodega de carga de un MD-11. Su historial de seguridad, aunque no impecable, era sólido para un avión de su clase y antigüedad. Había sufrido accidentes, sí, como cualquier otro modelo con millones de horas de vuelo, pero ninguno había revelado un fallo de diseño fundamental que pusiera en duda la integridad de toda la flota. De hecho, el MD-11 era conocido por su robustez. Los pilotos lo respetaban por su potencia y su rendimiento, y las tripulaciones de mantenimiento lo consideraban una plataforma fiable y bien entendida. Era un avión predecible, un producto conocido en un mundo que depende de la certeza. Por eso, cuando llegó la directiva, el shock fue absoluto. No se trataba de un modelo nuevo con problemas iniciales, ni de un avión antiguo que se acercaba al final de su vida útil. El MD-11 estaba en el apogeo de su carrera como carguero, una pieza indispensable del rompecabezas logístico mundial.
La idea de que toda la flota, cada uno de los aviones en servicio en todo el mundo, pudiera ser inmovilizada de la noche a la mañana era impensable. Era como si el gobierno ordenara de repente que todos los camiones de una determinada marca dejaran de circular por las autopistas. El caos sería instantáneo. Las implicaciones económicas, catastróficas. Y la pregunta subyacente, aterradora: ¿qué podría ser tan grave como para justificar una medida tan extrema? La FAA no emite directivas de aeronavegabilidad de emergencia a la ligera, y una orden de paralización total es el arma más pesada de su arsenal, reservada para amenazas a la seguridad que son a la vez graves e inminentes. Al tomar esta decisión, la agencia no solo estaba inmovilizando una flota de aviones, estaba declarando que cada MD-11 que surcaba los cielos en ese mismo instante era portador de un defecto tan peligroso que no se le podía permitir volar ni un minuto más. La noticia se extendió como la pólvora por los centros de operaciones de las aerolíneas, las torres de control y los foros de aviación. La incredulidad inicial dio paso a una oleada de preguntas urgentes. ¿Qué había pasado? ¿Qué incidente había provocado esto? Y, sobre todo, ¿qué sabía la FAA que no estaba diciendo al resto del mundo? El silencio de la agencia fue ensordecedor. No hubo una conferencia de prensa detallada, solo un comunicado críptico que citaba preocupaciones sobre la integridad estructural, pendientes de una investigación más a fondo. Pero para una industria que se nutre de datos y análisis, esa explicación era alarmantemente vaga. Las preocupaciones estructurales no aparecen de la nada. Son el resultado de un evento. Y a medida que los periodistas de investigación comenzaron a indagar, las piezas de un rompecabezas mucho más oscuro comenzaron a encajar, apuntando a un único vuelo condenado y a los datos imposibles que había dejado tras de sí. Todo comenzó en la oscuridad, a 35.000 pies sobre la vasta y vacía extensión del Océano Pacífico. El vuelo 858 de Federal Express, un MD-11F, cargado con toneladas de productos electrónicos desde Shanghái a Anchorage, era una operación nocturna rutinaria, uno de los cientos de vuelos de carga que trazan rutas a través del globo mientras el mundo duerme. La tripulación, compuesta por 2 pilotos veteranos con miles de horas en el MD-11, reportó condiciones meteorológicas tranquilas. El cielo estaba despejado, el mar en calma, y el avión volaba suavemente, guiado por el piloto automático a través de un corredor aéreo bien transitado. La última comunicación de la tripulación fue escalofriantemente normal. Un simple acuse de recibo a un controlador de tráfico aéreo, confirmando su posición. No había ninguna nota de preocupación en la voz del capitán, ninguna indicación de que algo fuera mal. Minutos después, el vuelo 858 desapareció del radar. No fue un desvanecimiento gradual, como podría ocurrir con una pérdida de señal. Fue un parpadeo. Un instante estaba allí, un punto de luz constante que se movía a más de 500 millas por hora, y al siguiente, simplemente se había ido. Los controladores aéreos intentaron establecer contacto por radio, sus llamadas resonando en el silencio del éter. No hubo respuesta. No se recibió ninguna señal de socorro del transpondedor del avión, ninguna llamada de Mayday de la tripulación, ninguna activación automática de la baliza de localización de emergencia. El silencio era total y absoluto. En las horas que siguieron se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala, con aviones de la Guardia Costera de UU y buques de la Armada peinando una vasta franja del Pacífico. Pero a diferencia de otros accidentes aéreos, donde las corrientes suelen llevar restos flotantes a la superficie, el océano parecía haber tragado al vuelo 858 sin dejar rastro. Durante días, la búsqueda no arrojó nada. Ni una mancha de aceite, ni un trozo de equipaje, ni un fragmento de fuselaje. Fue como si el avión, con su tripulación y su carga, se hubiera desvanecido en el aire.
La falta de pruebas físicas solo sirvió para profundizar el misterio y alimentar la especulación. Sin embargo, la ausencia de restos no era la parte más extraña de la historia. En un mundo de vigilancia por satélite y monitorización constante, cada avión deja una estela digital. Y los datos del vuelo 858, o más bien, los últimos fragmentos de datos recuperados antes de su desaparición, comenzaron a pintar un cuadro que desafiaba toda explicación lógica. Los satélites de comunicaciones que habían estado en contacto con el avión registraron una anomalía en el instante final. Una ráfaga de datos corruptos, un pico de energía inexplicable que sobrecargó momentáneamente el enlace. Los analistas al principio lo atribuyeron a un fallo catastrófico del sistema eléctrico del avión, quizás una explosión. Pero la firma energética no coincidía con nada que hubieran visto antes. Era demasiado breve, demasiado intensa y parecía tener un origen externo. Mientras tanto, otros pilotos que volaban en rutas cercanas comenzaron a presentar informes. Un piloto de una aerolínea comercial, a unas 100 millas de distancia, reportó haber visto un destello de luz anómalo en el horizonte, no como un rayo, sino como un pulso brillante y silencioso que iluminó las nubes desde abajo. Otro, un piloto de carga que volaba más al norte, informó de una pérdida temporal de las comunicaciones y una fluctuación errática de sus instrumentos de navegación que duró apenas unos segundos, coincidiendo casi exactamente con el momento en que el vuelo 858 desapareció. Estos informes fueron inicialmente archivados como incidentes no relacionados, pero a medida que el misterio del MD-11 se profundizaba, los investigadores comenzaron a reconsiderarlos. No eran pruebas concluyentes, pero eran piezas de un rompecabezas que no encajaban en la narrativa de un simple accidente. Eran indicios de que lo que le ocurrió al vuelo 858 no fue un fallo interno, sino un encuentro con una fuerza desconocida. La presión sobre la NTSB y la FAA para encontrar respuestas era inmensa. FedEx es uno de los mayores operadores del mundo, y la pérdida de un avión y su tripulación de esta manera era inaceptable. El mundo de la aviación esperaba una explicación, una causa probable que pudiera conducir a nuevas directrices de seguridad y evitar que algo así volviera a ocurrir. Nadie, ni siquiera en sus peores pesadillas, podría haber anticipado la verdad que se escondía en el fondo del océano y la decisión sin precedentes que esa verdad les obligaría a tomar. Cuando los equipos de búsqueda finalmente localizaron el campo de escombros, la escena que encontraron solo sirvió para profundizar la confusión. Los restos del vuelo 858 yacían a una profundidad de casi 3 millas, esparcidos por un área sorprendentemente pequeña del lecho marino. Esto sugería que el avión no se había desintegrado a gran altitud, sino que había impactado contra el agua en gran parte intacto, aunque con una violencia extrema. Los vehículos operados a distancia, ORSROV, descendieron a la oscuridad aplastante, sus luces atravesando el silencio abisal para revelar un paisaje de metal retorcido. Pero no era el tipo de destrucción que los investigadores esperaban ver. En lugar de los patrones de fractura característicos de un impacto a alta velocidad o una descompresión explosiva, el fuselaje del MD-11 mostraba signos de un tipo de fallo estructural diferente, uno que los expertos en metalurgia no podían explicar de inmediato. El metal no estaba simplemente roto. En algunas áreas parecía haberse deshecho, casi cristalizado, con fracturas que se extendían en patrones geométricos extraños, como si una vibración de inmensa energía hubiera resonado a través de la estructura del avión, destrozándola a nivel molecular. La recuperación de las cajas negras del avión, el registrador de datos de vuelo, FDR, y el registrador de voz de la cabina, CBR, se convirtió en la máxima prioridad. Tras una operación de recuperación increíblemente compleja, los dos dispositivos de color naranja brillante fueron izados a la superficie y trasladados de urgencia a un laboratorio de la NTSB en Washington, D.C.
Lo que contenían cambiaría el curso de la investigación y, en última instancia, sellaría el destino de toda la flota de MD-11. El registrador de voz de la cabina fue el primero en ser analizado. Los últimos minutos de la grabación eran escalofriantes. Las voces de los pilotos, que habían estado tranquilas y profesionales, de repente se volvieron tensas. Hubo una exclamación de sorpresa del capitán, seguida de una pregunta confusa al primer oficial sobre una lectura anómala en los instrumentos. Luego, un sonido. Un ruido bajo y vibrante que comenzó a aumentar rápidamente en frecuencia e intensidad. No era el sonido de una alarma de la cabina ni el de una explosión. Era un zumbido resonante, casi musical, que parecía llenar la cabina. En los segundos finales se puede oír al capitán gritar: «¿Qué es eso? Está por todas partes». Luego, un ruido ensordecedor de metal rasgándose y el final abrupto de la grabación. El sonido era tan anómalo que los ingenieros de audio tuvieron que filtrarlo y analizarlo espectrográficamente. El análisis reveló una firma acústica que no coincidía con ningún fenómeno mecánico o meteorológico conocido. Era una onda de sonido compleja con armónicos que sugerían una fuente de energía increíblemente potente. Pero fue el registrador de datos de vuelo el que proporcionó la pieza más imposible del rompecabezas. Los datos de los últimos segundos del vuelo eran un torrente de lecturas que parecían violar las leyes de la física. El avión, que había estado volando en línea recta y nivelado, experimentó de repente una serie de fuerzas G extremas, tanto positivas como negativas, que superaban con creces los límites estructurales del MD-11. Los sensores registraron una caída de temperatura externa de casi 50 grados en menos de un segundo, una imposibilidad meteorológica. Y lo más extraño de todo, los sistemas eléctricos y de aviónica registraron un pulso electromagnético masivo, una ráfaga de energía que frió instantáneamente varios sistemas redundantes. Era el tipo de pulso que uno esperaría de la detonación de un arma nuclear a gran altitud, pero no hubo tal evento. Los datos eran tan anómalos que los ingenieros de la NTSB inicialmente creyeron que el FDR estaba defectuoso. Ejecutaron diagnósticos, recalibraron sus equipos y volvieron a analizar los datos. El resultado fue el mismo. El avión no se había estrellado simplemente. Había sido sometido a un conjunto de fuerzas que ninguna aeronave comercial estaba diseñada para soportar. Cuando estos hallazgos preliminares llegaron a los niveles más altos de la FAA y el Departamento de Transporte, la reacción fue de incredulidad, seguida de un creciente pavor. La NTSB presentó sus conclusiones en una reunión de emergencia a puerta cerrada. El ambiente en la sala, según una fuente anónima que estuvo presente, era de puro desconcierto. Nadie podía explicar los datos, nadie podía ofrecer una teoría coherente que encajara con todos los hechos. Los restos destrozados, el sonido anómalo en el CBR, las lecturas imposibles del FDR y los informes de los testigos presenciales de otros vuelos apuntaban a una conclusión aterradora. El vuelo 858 no había sido víctima de un fallo mecánico, un error del piloto o una tormenta. Había sido derribado por algo más, y si ese algo podía destruir un MD-11 sin previo aviso, entonces cada uno de los más de 100 MD-11 que seguían volando en todo el mundo era un objetivo potencial. La decisión de inmovilizar la flota no se tomó a la ligera. Se sopesaron las consecuencias económicas, el caos logístico y el pánico público. Pero al final, la incertidumbre era un riesgo demasiado grande. La FAA se enfrentaba a un escenario sin precedentes, una amenaza desconocida que podía atacar en cualquier momento y en cualquier lugar. La orden de paralización no fue solo una medida de precaución. Fue un acto de desesperación. Un intento de ganar tiempo mientras intentaban desesperadamente averiguar qué era lo que acechaba en los cielos. Y la primera medida que tomaron fue clasificar todos los hallazgos de la investigación.
Las cajas negras, los análisis metalúrgicos, las transcripciones del CBR, todo fue sellado bajo el más alto nivel de secreto de seguridad nacional. El público no debía saberlo. La industria no debía saberlo. Solo un pequeño círculo de personas conocería la verdad imposible del último vuelo del FedEx 858. El análisis de las cajas negras fue solo el comienzo de una investigación que se adentraría cada vez más en el terreno de lo inexplicable. Los ingenieros de la NTSB, junto con especialistas de la NASA y del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, crearon un grupo de trabajo secreto para descifrar los datos del vuelo 858. Lo que descubrieron no hizo más que aumentar el misterio. Las fuerzas G registradas no eran aleatorias. El análisis de los datos del FDR reveló un patrón oscilatorio, una vibración de frecuencia extremadamente baja que pareció recorrer el fuselaje del avión en los segundos previos a su desintegración. Era como si el avión hubiera sido golpeado por una onda de choque resonante, una que encontró la frecuencia natural de la estructura del MD-11 y la sacudió hasta hacerla pedazos. Los ingenieros aeronáuticos saben que todo objeto tiene una frecuencia de resonancia, el famoso ejemplo de un cantante de ópera rompiendo una copa de cristal. Pero aplicar ese principio a un avión de 280 toneladas en pleno vuelo requería una cantidad de energía casi inimaginable y una fuente que pudiera sintonizar su ataque con una precisión aterradora. El análisis acústico del CBR corroboró esta teoría. El extraño zumbido que los pilotos escucharon no era un ruido incidental. Era el sonido de la propia estructura del avión vibrando violentamente, literalmente tarareando su propia canción de muerte. Los armónicos del sonido coincidían con las frecuencias de vibración registradas por el FDR. Era la prueba irrefutable de un ataque de resonancia. Pero, ¿qué podría causar algo así? La pregunta llevó a los investigadores por caminos que la ciencia convencional rara vez explora. Se consideraron y descartaron fenómenos naturales. Las turbulencias de aire claro más severas no producen este tipo de vibraciones armónicas. Los rayos, aunque potentes, son eventos instantáneos y localizados, no una onda de energía sostenida. Los investigadores se vieron obligados a considerar posibilidades más exóticas. ¿Podría un fenómeno atmosférico raro y no documentado, como una forma de plasma de alta energía o un vórtice electromagnético, haber creado el efecto? Algunos físicos teóricos, consultados en secreto, especularon que bajo condiciones extremadamente específicas, las interacciones entre la ionosfera y el campo magnético de la Tierra podrían, en teoría, crear lentes atmosféricas que enfocaran la energía de una manera similar. Pero era una teoría de pizarra, algo que nunca se había observado en el mundo real. Mientras tanto, el análisis metalúrgico de los restos recuperados del lecho marino arrojaba más anomalías. Las fracturas en el metal no solo eran extrañas, mostraban signos de fatiga de ciclo ultraalto, lo que significa que el metal había sido sometido a millones de ciclos de estrés en cuestión de segundos. Este es un fenómeno que normalmente solo se ve en laboratorios que utilizan vibradores ultrasónicos. Encontrar este patrón en los restos de un avión era inaudito. Además, se detectaron isótopos anómalos en la superficie de algunas piezas del fuselaje, partículas que no pertenecían a la aleación del avión ni a su carga. Eran trazas de elementos de tierras raras, dispuestos en una fina capa que sugería una deposición de alta energía. Era como si el avión hubiera volado a través de una nube de partículas exóticas mientras era sacudido hasta su destrucción. La convergencia de todas estas pruebas imposibles, la resonancia estructural, el pulso electromagnético, la caída de temperatura, la fatiga del metal y los isótopos anómalos, apuntaba a una conclusión que nadie quería aceptar. Lo que destruyó al vuelo 858 no fue un accidente. Fue un evento deliberado y tecnológicamente avanzado. La pregunta ya no era ¿qué pasó?, sino ¿quién lo hizo?
La investigación se dividió en dos frentes. El primero, el público, se centraría en encontrar un defecto plausible en el MD-11 que pudiera usarse como explicación oficial para la inmovilización de la flota. El segundo, el clasificado, se centraría en la aterradora posibilidad de que una nueva forma de armamento, un arma de energía dirigida, hubiera sido probada en un avión de carga civil. La implicación era asombrosa. Si una nación o una organización poseía la capacidad de destruir un avión en pleno vuelo sin disparar un misil, sin dejar rastro de explosivos, simplemente sintonizando la frecuencia correcta, entonces ninguna aeronave en el mundo estaba a salvo. La aviación civil, y quizás incluso la militar, era vulnerable de una manera que nadie había anticipado. El grupo de trabajo secreto comenzó a revisar los registros de otros incidentes aéreos no resueltos, buscando patrones similares. Hubo otros casos de fallos estructurales inexplicables, de datos de vuelo anómalos, de sonidos extraños en las grabaciones de la cabina. Lo que encontraron fue una serie de incidentes menores, previamente descartados como turbulencia severa o error del instrumento, que ahora, bajo esta nueva luz, parecían sospechosamente similares. Eran ecos del desastre del vuelo 858, indicios de que quizás este no había sido el primer ataque, sino solo el más exitoso. El pavor en los pasillos de Washington creció. La decisión de la FAA de paralizar la flota de MD-11 ya no era solo una medida de seguridad. Era parte de una estrategia de contención mucho más grande. Tenían que evitar que otro MD-11 volara, no porque el avión estuviera defectuoso, sino porque, por alguna razón desconocida, el MD-11 parecía ser el objetivo. O quizás su diseño específico, su longitud, su masa, los materiales de su fuselaje lo hacían únicamente vulnerable a este nuevo y aterrador tipo de ataque. El pulso electromagnético, EMP, detectado en los últimos momentos del vuelo 858, se convirtió en una de las piezas centrales más analizadas por el equipo de investigación clasificado. No era un pulso genérico. Su forma de onda, su duración y su composición de frecuencia eran increíblemente complejas. Los analistas de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, traídos para consultar, quedaron perplejos. No se parecía a la firma de un arma EMP conocida, como las generadas por una explosión nuclear, HEMP, o por dispositivos de microondas de alta potencia, HPM. La energía estaba distribuida en un espectro de frecuencias inusualmente amplio, con picos de potencia que aparecían y desaparecían en patrones no lineales. Un analista lo describió en un informe interno filtrado como más biológico que diseñado, una firma de energía que parecía casi orgánica en su complejidad, como el sistema nervioso de una criatura desconocida. Esta extraña característica llevó a una de las ramas más secretas de la investigación a explorar una posibilidad que parecía sacada de la ciencia ficción. ¿Y si la fuente del ataque no era un arma, sino un fenómeno natural, pero uno que la ciencia aún no había descubierto? La idea de un arma había sido la suposición inicial, ya que implicaba intencionalidad humana y encajaba en los paradigmas de la Guerra Fría que aún persistían en el pensamiento de defensa. Sin embargo, la naturaleza caótica pero estructurada del EMP y las vibraciones resonantes no encajaban con la eficiencia brutal de un arma militar. Las armas están diseñadas para ser lo más eficientes posible, aplicando la máxima fuerza con la mínima energía. Este evento, por el contrario, parecía haber sido inmensamente poderoso, pero también extrañamente ineficiente, como una fuerza bruta de la naturaleza canalizada de alguna manera. Los físicos teóricos del Laboratorio Nacional de Los Álamos fueron consultados. Plantearon la hipótesis de que una interacción a gran escala entre la materia oscura y la materia bariónica podría, teóricamente, liberar ráfagas de energía con propiedades exóticas. Otros sugirieron la posibilidad de un solitón atmosférico,
una onda de energía autorreforzada que viaja a través de la atmósfera, acumulando y descargando energía de maneras impredecibles. Estas eran ideas en la frontera misma de la física, sin pruebas experimentales, pero los datos del vuelo 858 eran tan anómalos que las explicaciones convencionales simplemente no aplicaban. Mientras los teóricos debatían, los ingenieros aeronáuticos se centraron en una pregunta más práctica. ¿Por qué el MD-11? ¿Qué tenía este avión en particular que lo hacía vulnerable? Se realizaron simulaciones por supercomputadora en secreto, modelando la estructura del MD-11 y sometiéndola a las frecuencias de vibración registradas por el FDR. Los resultados fueron reveladores. Descubrieron que la combinación única del fuselaje alargado del MD-11, la masa y la posición de su motor de cola, y la composición específica de la aleación de aluminio utilizada en sus largueros principales creaba una vulnerabilidad de resonancia a una frecuencia muy específica de energía de baja frecuencia acoplada con pulsos electromagnéticos. Era un defecto de diseño de 1 en 1 billón, uno que nunca podría haber sido descubierto en las pruebas de certificación estándar porque nadie podría haber imaginado que tal fuerza existiera. El MD-11 era, en esencia, una campana perfectamente afinada, esperando que algo o alguien la golpeara con la nota correcta. Esta revelación fue a la vez un alivio y una pesadilla. Un alivio porque proporcionaba una razón tangible por la que solo el MD-11 parecía estar en riesgo, justificando la inmovilización específica de la flota. Una pesadilla porque confirmaba que existía una fuerza, ya fuera natural o artificial, capaz de explotar esa vulnerabilidad. La FAA ahora tenía su explicación oficial. Podían anunciar públicamente que la inmovilización se debía a un defecto de diseño recién descubierto que creaba una vulnerabilidad a la fatiga estructural bajo ciertas condiciones de vibración atmosférica. Era técnicamente cierto, pero dejaba fuera la parte más importante: la naturaleza de esas condiciones de vibración atmosférica. La verdad sobre el EMP, las lecturas de G imposibles y el sonido anómalo permanecería clasificada, enterrada bajo capas de burocracia y seguridad nacional. La narrativa pública se centraría en la seguridad de los aviones, no en la seguridad de los cielos. La decisión se tomó en una reunión en la oficina oval. El presidente fue informado de los hallazgos. Se le presentaron los dos escenarios: revelar la verdad y arriesgarse a un pánico global y a una crisis geopolítica al admitir la existencia de una amenaza que no podían explicar ni defender, o contener la historia, inmovilizar la flota y gestionar las consecuencias económicas. La elección fue clara. El secreto debía mantenerse a toda costa. La orden fue dada. La FAA procedería con la narrativa de la falla estructural. Mientras tanto, detrás de escena, se lanzó una iniciativa de investigación global y secreta. Las agencias espaciales, los departamentos de defensa y los institutos de física de todo el mundo comenzaron a colaborar en silencio, compartiendo datos de satélites, sensores atmosféricos y submarinos, buscando cualquier otro signo de este fenómeno. Se establecieron nuevas redes de sensores en corredores aéreos clave, especialmente sobre los océanos, diseñadas para detectar las firmas energéticas específicas vistas en el incidente del vuelo 858. El mundo no lo sabía, pero se había iniciado una nueva guerra fría, no contra una nación, sino contra lo desconocido. Y el primer movimiento en este conflicto silencioso había sido sacrificar a uno de los caballos de batalla más fiables de la aviación para proteger un secreto que era demasiado peligroso para revelar. La Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia emitida por la FAA fue un documento de una sobriedad escalofriante. En un lenguaje técnico y desapasionado, ordenaba la paralización inmediata de todas las operaciones de vuelo de las aeronaves modelo McDonnell Douglas MD-11. La justificación era escueta.
El descubrimiento de un modo de fallo estructural progresivo relacionado con la fatiga por resonancia armónica en el fuselaje que puede conducir a una pérdida catastrófica del control en vuelo. No mencionaba ningún vuelo específico, no detallaba las condiciones que podrían inducir tal resonancia y no ofrecía un plazo para una posible solución. Era una sentencia de muerte regulatoria. En cuestión de horas, el caos se apoderó de la industria de la carga aérea. En los aeropuertos de todo el mundo, los MD-11 que se preparaban para el despegue fueron detenidos en la pista. Los vuelos que ya estaban en el aire recibieron la orden de desviarse y aterrizar en el aeropuerto seguro más cercano. Los centros de operaciones de FedEx en Memphis, de UPS en Louisville y de Lufthansa en Frankfurt se convirtieron en salas de guerra, con los lojistas luchando por redirigir cientos de toneladas de carga y reorganizar una red global que de repente había perdido a su principal actor. El impacto económico fue inmediato y brutal. Las acciones de las empresas que dependían en gran medida del MD-11 se desplomaron. El coste de la inmovilización de una flota de más de 100 aviones, cada uno valorado en millones de dólares, era astronómico. A esto se sumaba la pérdida de ingresos, las penalizaciones por entregas fallidas y el coste de arrendar o comprar aviones de reemplazo en un mercado que de repente se vio sometido a una presión inmensa. Se estima que la decisión costó a la industria de la carga miles de millones de dólares en las primeras semanas. Pero mientras los economistas y los ejecutivos de las aerolíneas se lamentaban de las pérdidas financieras, un grupo muy diferente de personas se enfrentaba a un tipo de crisis muy distinto. En los hangares y las instalaciones de mantenimiento, los ingenieros y técnicos que habían pasado sus carreras trabajando en el MD-11 leían la directiva de la FAA con una mezcla de incredulidad y escepticismo. La fatiga por resonancia armónica era un término que sonaba plausible, pero para los expertos que conocían la estructura del avión al dedillo, parecía sacado de la nada. Los programas de mantenimiento del MD-11 eran increíblemente rigurosos, con inspecciones ultrasónicas y de rayos X diseñadas para detectar la más mínima grieta de fatiga mucho antes de que se convirtiera en un problema. La idea de que un modo de fallo progresivo pudiera haber pasado desapercibido en toda la flota, en todos los operadores, durante todos esos años, parecía casi imposible. En los foros de pilotos y en las conversaciones a puerta cerrada, las especulaciones eran mucho más directas. Nadie se creía la historia oficial. La FAA no paraliza una flota entera por un problema de fatiga que no ha sido precedido por una serie de incidentes de advertencia. Sabían que algo más había ocurrido, algo que la agencia no estaba dispuesta a admitir. La desaparición del vuelo 858 de FedEx era el elefante en la habitación. Aunque la FAA no lo mencionó en su directiva, la conexión era obvia para cualquiera en la industria. Pero la falta de información oficial sobre ese accidente solo alimentaba las teorías de conspiración. Se rumoreaba que el avión había sido derribado, que había chocado con un objeto no identificado o que había sido víctima de un experimento militar que había salido mal. La narrativa de la falla estructural se convirtió en la mente de muchos en un encubrimiento evidente. El grupo de trabajo secreto, mientras tanto, trabajaba febrilmente entre bastidores. Su tarea era doble. Primero, tenían que encontrar una manera de hacer creíble la historia de la falla estructural, lo que significaba encontrar pruebas que la respaldaran. Se enviaron equipos de ingenieros a inspeccionar los MD-11 inmovilizados, con instrucciones de buscar cualquier anomalía, por pequeña que fuera, que pudiera ser presentada como precursora de la falla catastrófica. Se revisaron los registros de mantenimiento de toda la flota, buscando patrones que pudieran ser interpretados a posteriori como señales de advertencia. En segundo lugar, y mucho más importante, tenían que entender la verdadera naturaleza de la amenaza. ¿Era el fenómeno que destruyó el vuelo 858 un evento único o era algo que podría volver a ocurrir?
¿Y era el MD-11 el único avión vulnerable o solo había sido el primero? Se llevaron a cabo simulaciones por supercomputadora con otros modelos de aviones de fuselaje ancho, el Boeing 747, el 77, el Airbus A330, sometiéndolos a los mismos perfiles de energía y vibración. Los resultados preliminares fueron aterradores. Aunque el MD-11 era excepcionalmente vulnerable, los modelos sugerían que, con suficiente energía, casi cualquier avión de gran tamaño podría verse afectado. La amenaza no era específica del modelo, era una amenaza para la aviación misma. Esta revelación intensificó la necesidad de mantener el secreto. Si el público llegara a saber que existía una fuerza, ya fuera natural o artificial, que podía arrancar los aviones del cielo de esta manera, la confianza en los viajes aéreos se evaporaría. La economía mundial, que depende de la aviación para el comercio y el turismo, se paralizaría. El encubrimiento ya no era solo para evitar el pánico, era para preservar el tejido de la sociedad moderna. La FAA y los organismos reguladores de todo el mundo comenzaron a colaborar en la difusión de la narrativa oficial. Se publicaron boletines de servicio, se programaron audiencias y se emitieron informes técnicos, todos ellos centrados en la compleja y convenientemente opaca ciencia de la metalurgia y la dinámica estructural. Fue una obra maestra de la desinformación burocrática, diseñada para abrumar a los periodistas y al público con detalles técnicos, mientras se ocultaba la verdad fundamental en un mar de jerga. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, tienen una forma de filtrarse. Y las preguntas que la industria y el público se hacían no iban a desaparecer tan fácilmente. La reacción global a la directiva de la FAA fue una mezcla de cumplimiento rápido y desconcierto silencioso. En un movimiento que sorprendió a muchos observadores por su velocidad y falta de debate público, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, la Administración de Aviación Civil de China, CAAC, y otros organismos reguladores de todo el mundo emitieron directivas de emergencia paralelas, inmovilizando sus propias flotas de MD-11 en cuestión de horas. Esta coordinación casi instantánea fue muy inusual. Normalmente, las agencias reguladoras extranjeras llevan a cabo sus propias investigaciones antes de adoptar una medida tan drástica como la de la FAA, especialmente una con un impacto económico tan masivo. El hecho de que se movieran en tándem sugirió que se había producido una comunicación de alto nivel entre bastidores, una que trascendía los canales regulatorios normales. Fuentes anónimas dentro de varias de estas agencias confirmaron más tarde que se celebraron una serie de videoconferencias secretas y seguras en las horas posteriores a que la FAA tomara su decisión. En estas llamadas, a los jefes de las agencias de seguridad aérea se les proporcionó un resumen clasificado de los hallazgos del vuelo 858. No se les dieron todos los detalles, pero se les mostró lo suficiente. Los datos de vibración, el pulso electromagnético, las imágenes de los restos, para convencerles de que la amenaza era real e inmediata. Se les dijo, en términos inequívocos, que la narrativa oficial sería la de un fallo estructural y que cualquier desviación de esa narrativa sería considerada una amenaza para la seguridad global. Fue una oferta que no pudieron rechazar. La cooperación fue unánime, pero esta unidad global en el secreto no pasó desapercibida. Los periodistas de investigación más astutos, especialmente en Europa y Asia, comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué la EASA, que a menudo se enorgullece de su independencia y de su riguroso proceso de revisión, había aceptado la palabra de la FAA sin dudarlo? ¿Qué pruebas se les habían mostrado que eran tan convincentes como para justificar la inmovilización de la valiosa flota de carga de Lufthansa de la noche a la mañana? Los gobiernos se mantuvieron en silencio, desviando todas las preguntas a sus agencias de aviación, que a su vez se remitían a la vaga declaración sobre la fatiga por resonancia. Fue un círculo de evasivas burocráticas perfectamente construido.
Mientras tanto, el impacto en la cadena de suministro global se estaba convirtiendo en una crisis en toda regla. Los MD-11 constituían una parte significativa de la capacidad mundial de carga de largo recorrido. Sin ellos, los envíos se retrasaron. Las cadenas de producción se detuvieron y el coste del flete aéreo se disparó. Empresas como Apple, que dependían del transporte aéreo para mover sus productos desde las fábricas de Asia a los mercados de todo el mundo, vieron sus calendarios de lanzamiento amenazados. La industria farmacéutica, que utiliza el transporte aéreo para enviar medicamentos sensibles a la temperatura, tuvo que buscar soluciones alternativas a toda prisa. La crisis puso de manifiesto la fragilidad de un sistema logístico global que la mayoría de la gente daba por sentado. En medio de este caos, comenzaron a surgir las primeras grietas en la historia oficial. Un ingeniero de McDonnell Douglas, que había trabajado en el programa del MD-11 en los años 90 y que ahora estaba jubilado, se puso en contacto con un periodista de aviación de renombre. Hablando bajo condición de anonimato, afirmó que la teoría de la fatiga por resonancia era, en sus palabras, una tontería de ingeniería. Explicó que la estructura del MD-11 había sido sometida a pruebas de fatiga que simulaban cientos de miles de horas de vuelo y que nunca se había observado nada parecido a un fallo por resonancia armónica. «Están ocultando algo», dijo. «Para inmovilizar una flota como esta, tienen que haber encontrado algo que les asusta de verdad. Y no es una grieta en un larguero». Sus comentarios, publicados en un influyente blog de aviación, añadieron leña al fuego de la especulación. Pero fue un segundo denunciante, esta vez desde dentro de la propia FAA, quien proporcionó la pieza más explosiva del rompecabezas. Un analista de bajo nivel, atormentado por su conciencia, filtró un único documento a un consorcio de periodistas de investigación. El documento era un mapa del Océano Pacífico, con un corredor aéreo claramente marcado. Sobre este corredor había una serie de puntos de datos, cada uno de los cuales representaba un incidente anómalo. Una pérdida de comunicaciones, una fluctuación de instrumentos, una desviación de rumbo inexplicable. El incidente del vuelo 858 estaba marcado con una estrella roja en el centro de un cúmulo de otros puntos de datos. El mapa iba acompañado de una breve nota que decía: «El problema no es el avión, es el lugar». La implicación era asombrosa. La FAA no había inmovilizado el MD-11 porque el avión fuera inherentemente defectuoso. Lo habían inmovilizado porque era el único tipo de avión que había sido destruido por un fenómeno que parecía estar localizado en un área geográfica específica. Esto planteaba una serie de preguntas aún más aterradoras. ¿Qué era este lugar? ¿Era una zona de anomalías atmosféricas naturales, un triángulo de las Bermudas del Pacífico? ¿O era el campo de pruebas de un arma exótica? La filtración del mapa fue una bomba. Aunque la mayoría de los medios de comunicación la ignoraron, demasiado centrados en la historia económica de la crisis de la carga, la comunidad de la aviación y los círculos de inteligencia se pusieron en alerta máxima. El encubrimiento ya no se trataba solo de un accidente aéreo. Se trataba de una zona geográfica de la que, por alguna razón, los gobiernos del mundo no querían que el público supiera. El grupo de trabajo secreto entró en modo de control de daños. Se negó la autenticidad del mapa, se le tachó de falsificación. El analista de la FAA fue identificado y despedido discretamente por violación de los protocolos de seguridad. Pero el daño ya estaba hecho. La idea de un corredor de silencio en el Pacífico había sido plantada. Y algunos empezaron a preguntarse si la inmovilización del MD-11 no era más que el primer paso de un plan mucho más amplio para desviar el tráfico aéreo de una zona del mundo que se había vuelto inexplicablemente hostil. La teoría del corredor de silencio se extendió rápidamente por los rincones más oscuros de Internet y los círculos de investigación alternativos.
Analistas independientes comenzaron a superponer el mapa filtrado con otras bases de datos de incidentes aéreos y marítimos no resueltos. Lo que encontraron fue una inquietante correlación. El corredor, una franja de océano de varios cientos de millas de ancho que se extendía desde la costa de Japón hasta el Golfo de Alaska, parecía ser un imán para los sucesos extraños. Varios barcos de carga habían informado de fallos masivos en sus sistemas de navegación y comunicaciones mientras transitaban por la zona. Un submarino de investigación había perdido el contacto con su nave nodriza durante varias horas en la misma región, para luego resurgir con sus relojes desincronizados. Incluso se trazaron paralelismos con la desaparición de Amelia Earhart, cuyo último vuelo la llevó al borde de este mismo corredor. De repente, el incidente del MD-11 dejó de ser un caso aislado y empezó a aparecer el punto culminante de un patrón de actividad anómala que se remontaba a décadas. Los físicos que estudiaban el mapa filtrado señalaron que el corredor se alineaba de forma extraña con una anomalía geomagnética conocida como la anomalía del Atlántico Sur, pero en el Pacífico, un punto débil en el campo magnético de la Tierra. Se especuló que esta debilidad podría permitir que la radiación de alta energía del espacio penetrara más profundamente en la atmósfera, creando condiciones para fenómenos electromagnéticos exóticos. Podría ser que el fenómeno que destruyó el vuelo 858 fuera un evento natural, pero uno tan raro y localizado que solo ocurría en este corredor específico. Esta teoría ofrecía una explicación que no implicaba a actores humanos, pero era casi más aterradora. Si la propia Tierra tenía zonas donde las leyes de la física se comportaban de forma diferente, ¿cómo podría predecirse o defenderse contra ello? El grupo de trabajo clasificado estaba explorando esta misma posibilidad. Los datos de los satélites meteorológicos y de observación de la Tierra fueron reanalizados, buscando cualquier cosa fuera de lo común en el corredor. Encontraron patrones climáticos sutiles pero persistentes, formaciones de nubes lenticulares a altitudes inusuales, fluctuaciones de temperatura en la superficie del mar que no se correspondían con las corrientes conocidas y, lo más intrigante, ráfagas esporádicas de ondas de radio de muy baja frecuencia, BLF, que emanaban del océano. Estas ondas BLF, a menudo asociadas con fenómenos naturales como los rayos, eran demasiado regulares, demasiado rítmicas. Parecían señales, no ruido. Fue en este punto cuando la investigación dio un giro aún más extraño. La Marina de los UU, que había estado llevando a cabo estudios geológicos clasificados en la zona del accidente del vuelo 858, compartió sus hallazgos con el grupo de trabajo. Sus buques de investigación no habían estado estudiando el fondo marino, sino el agua misma. Habían desplegado una serie de hidrófonos de aguas profundas, escuchando. Los sonidos que grabaron eran asombrosos. Eran los mismos pulsos BLF detectados por los satélites, pero bajo el agua eran mucho más claros. Eran secuencias complejas de clics y zumbidos en patrones que parecían matemáticos. Algunos analistas de señales de la NSA, traídos para estudiar las grabaciones, sugirieron que los patrones se parecían a una forma de comunicación no humana. No se parecían a las llamadas de las ballenas ni a ningún otro sonido biológico conocido. Eran complejos, estructurados y profundamente extraños. La idea de que la fuente del fenómeno pudiera ser submarina y posiblemente biológica, pero no de una especie conocida, abrió una caja de Pandora de especulaciones. ¿Podría una forma de vida de las profundidades marinas, quizás una criatura basada en el silicio o en una bioquímica diferente, ser capaz de generar pulsos electromagnéticos de tal magnitud? ¿Y podría hacerlo como una forma de defensa o de caza, o simplemente como un subproducto de su metabolismo? La teoría era descabellada, pero encajaba con la extraña firma orgánica del EMP que había golpeado al MD-11. Quizás el avión, al pasar por encima, había sido percibido como una amenaza o una presa.
Esta hipótesis, por fantástica que pareciera, era preferible a la alternativa, que los sonidos fueran artificiales. Si la fuente era un vehículo o una instalación submarina no identificada, las implicaciones geopolíticas eran inmensas. Ninguna nación conocida poseía la tecnología para crear una instalación submarina capaz de generar tales efectos a distancia. La existencia de una base así implicaría un salto tecnológico que alteraría el equilibrio de poder mundial. El encubrimiento ahora tenía una nueva dimensión. No solo se trataba de evitar el pánico público sobre la seguridad aérea, sino también de ocultar el descubrimiento de un fenómeno, ya fuera natural, biológico o artificial, que podría redefinir la ciencia, la biología o la política global. La inmovilización del MD-11 fue la medida a corto plazo. La solución a largo plazo, decidieron, sería desviar silenciosamente los corredores aéreos transpacíficos, alejándolos del corredor de silencio sin dar ninguna explicación pública. La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, bajo la presión de UU y otras potencias, comenzó a emitir nuevas directrices de rutas citando patrones climáticos anómalos y consideraciones de eficiencia de combustible. Fue un cambio sutil, implementado a lo largo de varios meses, que la mayoría de los pilotos y aerolíneas aceptaron patrón sin cuestionar. El público nunca se dio cuenta. Los aviones seguían volando, los paquetes seguían llegando. Simplemente ahora daban un rodeo más largo alrededor de una zona del mundo que oficialmente no tenía nada de especial. Pero para aquellos que conocían el secreto, cada avión que cruzaba el Pacífico era un recordatorio de la verdad que se ocultaba bajo el velo de la normalidad, que el mundo era mucho más extraño y peligroso de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Mientras la narrativa oficial de la falla estructural se consolidaba en los medios de comunicación, una caza de brujas silenciosa comenzaba dentro de las agencias gubernamentales. La filtración del mapa del corredor de silencio había sido una brecha de seguridad inaceptable, y el FBI inició una investigación interna para encontrar al responsable. El analista de la FAA que había filtrado el documento fue rápidamente identificado a través de los registros de la red. Aunque su intención había sido la de alertar al público sobre un posible peligro, el gobierno lo vio como un acto de traición. No fue acusado públicamente de ningún delito para evitar dar credibilidad a la filtración. En cambio, fue despedido por violaciones de la política de manejo de documentos y se le obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida, bajo la amenaza de un proceso judicial bajo la ley de espionaje. Su carrera se arruinó y su nombre desapareció de los registros públicos. Fue un mensaje claro para cualquiera que estuviera pensando en seguir su ejemplo. La presión también se cernió sobre los periodistas que habían recibido la filtración. Fueron objeto de una vigilancia discreta, y sus fuentes dentro del gobierno se secaron de la noche a la mañana. Los editores, sintiendo el calor de las agencias de inteligencia, comenzaron a archivar la historia, relegándola a las páginas interiores y, finalmente, abandonándola por completo. La historia era demasiado grande, demasiado increíble y demasiado peligrosa para seguir adelante sin pruebas más sólidas. Y el gobierno se estaba asegurando de que no se encontraran más pruebas. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo clasificado se enfrentaba a una inmensa presión para cerrar su investigación y proporcionar un informe final que respaldara la narrativa pública. El ficticio investigador principal de la NTSB, un veterano con décadas de experiencia llamado Frank Hennessy, se encontró en una posición imposible. Sabía que la teoría de la falla estructural era una fabricación. Había visto los datos del FDR, había escuchado las grabaciones del CBR y había leído los informes metalúrgicos. Sabía que algo había atacado al vuelo 858, pero también sabía que su carrera y posiblemente su libertad dependían de que firmara un informe que sabía que era falso. Hennessy luchó con su conciencia.
Argumentó en reuniones a puerta cerrada que la verdad, por extraña que fuera, debía ser revelada. Sostuvo que el público tenía derecho a saber sobre los riesgos que enfrentaba. Pero se le dijo en términos inequívocos que la seguridad nacional estaba en juego. Se le recordó el pánico que se produciría, el colapso económico, el posible conflicto si la fuente de la amenaza resultaba ser un adversario extranjero. Al final, acorralado y sin opciones, Génesis cedió. Supervisó la redacción de un informe de miles de páginas, un documento denso y lleno de jerga técnica que detallaba los supuestos mecanismos de la fatiga por resonancia armónica. El informe incluía diagramas complejos, ecuaciones matemáticas y análisis de elementos finitos. Todo ello diseñado para dar la impresión de un rigor científico abrumador. Era una obra maestra del encubrimiento, una montaña de datos diseñada para ocultar un único y aterrador hecho. Pero en el corazón del informe, la sección que debería haber identificado la causa raíz de la falla, la sección que debería haber explicado qué condiciones atmosféricas provocaron la resonancia, estaba fuertemente redactada. Líneas y líneas de texto tachadas con tinta negra, citando la seguridad nacional. Era la admisión tácita de que la historia oficial era incompleta. El informe fue publicado y los medios de comunicación informaron de sus conclusiones superficiales. El caso, para el público, estaba cerrado. El MD-11 era un avión defectuoso y la FAA había actuado correctamente para proteger al público. La historia comenzó a desvanecerse de los titulares. Mientras tanto, el destino de la flota de MD-11 estaba sellado. A pesar de las protestas de las aerolíneas que argumentaban que sus aviones podían ser modificados o reforzados, la FAA se negó a considerar cualquier plan de recertificación. La directiva de inmovilización era permanente. La única opción era el desguace. En los desiertos de Mojave y Arizona, en los cementerios de aviones de todo el mundo, comenzó un proceso sombrío y costoso. Cientos de MD-11, algunos de los cuales tenían apenas unos años de servicio, fueron trasladados en avión a sus lugares de descanso final. Técnicos, muchos de los cuales habían pasado sus vidas manteniendo estos mismos aviones, comenzaron la triste tarea de desmontarlos pieza por pieza. Los motores fueron retirados. La aviónica fue extraída y las enormes estructuras de los aviones fueron cortadas en pedazos con sopletes y cizallas hidráulicas. Fue un final ignominioso para un avión que había sido la columna vertebral de la carga aérea mundial. Ver esos gigantes de 3 motores, con los logotipos de FedEx y Lufthansa aún visibles en sus colas, siendo reducidos a un montón de chatarra, fue una imagen poderosa y melancólica. Representaba el final de una era, pero también el éxito de un encubrimiento masivo. Cada pieza de metal cortada era una pieza menos de evidencia. Cada avión desguazado era un secreto más que se llevaba a la tumba. Para el puñado de personas que conocían la verdad, la visión era aún más escalofriante. No estaban viendo el desguace de un avión defectuoso. Estaban viendo la eliminación sistemática de la única prueba tangible de que la humanidad se había topado con una fuerza que no podía entender, y mucho menos controlar. A medida que el último de los MD-11 era desguazado, la historia se desvanecía de la conciencia pública, convirtiéndose en poco más que una nota a pie de página en la historia de la aviación. La industria de la carga se adaptó, reemplazando los MD-11 con modelos más nuevos como el Boeing 777F y el 747-8F. El mundo siguió adelante. Los paquetes seguían llegando a tiempo. El incidente del vuelo 858 se convirtió en un caso sin resolver, uno de los muchos misterios del mar, y la directiva de la FAA se citó en los libros de texto como un ejemplo de acción reguladora audaz. Pero para aquellos que sabían dónde buscar, el misterio nunca terminó. El corredor de silencio sobre el Pacífico seguía allí, y las agencias secretas del mundo seguían observándolo.
La red de sensores atmosféricos y de hidrófonos de aguas profundas se amplió, convirtiendo esa franja de océano en una de las zonas más vigiladas del planeta. Los datos seguían llegando. Los pulsos VLF, las anomalías magnéticas, los sonidos submarinos estructurados. El fenómeno, fuera lo que fuese, no había desaparecido. Sin embargo, no hubo más incidentes. El desvío de las rutas aéreas pareció haber funcionado. Al mantener los aviones alejados de la zona, se había evitado otro encuentro. Pero esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Era el fenómeno selectivo o simplemente se había vuelto a dormir? La investigación clasificada continuó durante años, pero nunca un día llegó a una conclusión definitiva. La teoría del fenómeno natural ganó terreno, ya que no surgió ninguna prueba de un arma o una base secreta. La hipótesis de trabajo se centró en una forma de vida de las profundidades marinas, quizás una colonia masiva de organismos parecidos a los microbios que actuaban como un superorganismo, capaz de generar energía electromagnética a una escala masiva. Pero sin una muestra física, sin una imagen, seguía siendo solo una teoría, por muy bien que se ajustara a los datos. El grupo de trabajo se disolvió finalmente, y sus hallazgos fueron enterrados en los archivos más profundos del Pentágono. El conocimiento de la amenaza se limitó a un círculo cada vez más reducido de funcionarios de inteligencia y científicos. La política oficial se convirtió en una de vigilancia y evitación. No provocar, no investigar demasiado de cerca. Simplemente observar desde la distancia y mantener a todo el mundo alejado. Años más tarde, surgió una última y extraña pieza de evidencia. Un tercer denunciante, esta vez un científico de la Agencia Espacial Europea, filtró un conjunto de datos de un satélite de astrofísica que había estado observando el universo en la banda de rayos gamma. El satélite, por pura casualidad, había estado apuntando a una galaxia distante a través de la atmósfera terrestre en el momento y lugar exactos del incidente del vuelo 858. Sus sensores registraron una ráfaga masiva de radiación gamma que emanaba de la superficie del océano. Era una ráfaga de rayos gamma terrestre, TEF, un fenómeno conocido asociado a las tormentas eléctricas. Pero esta era diferente. Era 1000 veces más potente que cualquier TGF jamás registrada. Y no había ninguna tormenta eléctrica en cientos de millas. La firma energética de la ráfaga, una vez analizada, coincidía casi perfectamente con la energía necesaria para crear el pulso electromagnético y las vibraciones resonantes que habían destruido el MD-11. Era la pistola humeante. La prueba de que una cantidad de energía casi estelar había sido liberada desde el océano y dirigida hacia el cielo. La filtración apenas causó revuelo. Fue tachada de pseudociencia por los medios de comunicación y negada por la ESA. Pero para los pocos que entendieron su significado, fue la confirmación final. El mundo había sacrificado una flota de aviones, había gastado miles de millones de dólares y había construido un elaborado encubrimiento. Todo para ocultar el hecho de que, en las profundidades de nuestro propio planeta, habita una fuerza que puede, cuando se le provoca, alcanzar y arrancar los aviones del cielo. El legado final de la inmovilización del MD-11 no es la historia de un avión defectuoso. Es una historia sobre los límites del conocimiento humano y las medidas que se toman para proteger a la humanidad de las verdades que no está preparada para afrontar. Nos deja con una serie de preguntas inquietantes. ¿Cuántos otros corredores de silencio existen en nuestro planeta? ¿Qué otros fenómenos se están observando en secreto? ¿Y qué otras verdades inconvenientes se están ocultando tras el velo de la normalidad? El MD-11 desapareció de los cielos, pero el misterio que provocó su desaparición sigue ahí fuera, en la oscuridad, en el silencio, recordándonos que, por muy avanzados que nos creamos, somos simplemente pasajeros en un mundo cuyos secretos más profundos apenas hemos empezado a arañar.
Y la próxima vez que miremos al cielo y veamos las luces de un avión pasando por encima, quizás deberíamos preguntarnos no si llegará a su destino, sino qué es lo que podría estar observándolo desde abajo.